El 10 de agosto de 2019, el mundo entero despertó con una noticia que parecía cerrar uno de los capítulos más oscuros de la élite mundial. Jeffrey Epstein estaba muerto. El magnate acusado de tráfico sexual y de ser la pieza central de una red de poderosos y celebridades cayó sin vida en su celda de Manhattan. La versión oficial fue rápida, contundente y difundida por todas partes. Suicidió por ahorcamiento. Pero desde aquel mismo instante, comenzaron las dudas, las contradicciones y el eco de una frase que hoy sigue retumbando. Mano blanca indicando hacia la derecha, Epstein no se suicidó. El cuerpo médico que revisó su cadáver encontró fracturas en el cuello que no encajaban con un simple suicidio. Guardias penitenciarios que, misteriosamente, se quedaron dormidos aquella noche. Cámaras de seguridad que, justo en ese pasillo, dejaron de grabar. Demasiadas casualidades para un caso que tocaba directamente a políticos, empresarios, realeza y figuras del entretenimiento mundial. Y aquí nace la pregunta que nunca se apagó. ¿Realmente murió Epstein o sigue vivo? A lo largo de los años, múltiples pruebas han alimentado la teoría de que el magnate fue sacado de prisión y protegido por las mismas fuerzas a las que podía hundir con su testimonio. Fotografías borrosas en islas del Caribe, supuestos avistamientos en Qatar o Marruecos, incluso registros de vuelos privados donde aparece un misterioso pasajero bajo un nombre falso pero con rasgos físicos idénticos. Las redes sociales hicieron el resto. Hashtags, hilos interminables y foros en la dark web donde se asegura que Epstein fue sacado de Rikers con ayuda de contactos dentro del FBI y del sistema judicial. Para unos, lo eliminaron para silenciarlo. Para otros, lo desaparecieron para mantenerlo protegido y en la sombra mientras sigue operando sus redes. La idea de que Epstein sigue vivo no es solo morbo, es una bomba política. Porque, de ser cierto, implicaría que la justicia fue manipulada al más alto nivel. Que el hombre que podía destapar una red global de abusos nunca llegó a hablar porque alguien lo impidió. Lo más inquietante es que, en los últimos años, se han filtrado documentos y testimonios que aumentan la sospecha. Guardias que afirman haber recibido órdenes extrañas esa noche. Médicos forenses que, años después, aseguran que las pruebas físicas no concuerdan con un suicidio. Y periodistas que aseguran haber sido presionados para no seguir investigando. En este punto, la narración se convierte en algo más grande. Ya no se trata solo de Epstein. Se trata de lo que representa. Si está vivo, es el mayor encubrimiento de la historia reciente. Si está muerto, su suicidio fue, como mínimo, un asesinato disfrazado para borrar la verdad. El público está dividido, pero hay algo en lo que todos coinciden. No se sabe toda la verdad. El caso Epstein sigue abierto, aunque oficialmente esté cerrado. Y cada vez que aparece una nueva pista, la pregunta vuelve a encenderse. ¿Dónde está Epstein? ¿En el fondo de una celda olvidada? ¿O viviendo protegido en algún paraíso lejano? La frase que circula desde aquella mañana en 2019 no ha cambiado. Al contrario, ha crecido con los años. Epstein no se suicidó. Y tal vez, Epstein nunca murió. Para entender por qué el caso Jeffrey Epstein no cierra, hay que mirar más allá de su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Aquella prisión era conocida por su dureza, por su seguridad casi infranqueable. Allí no había margen para errores, y sin embargo, la noche en la que Epstein murió, todo falló al mismo tiempo. Los guardias asignados a su vigilancia se quedaron dormidos. Las cámaras que apuntaban a su pasillo dejaron de grabar. Los registros de control presentaban huecos de horas enteras. Una serie de fallos tan improbables que parecían guionizados. Y lo más sospechoso, cuando se revisaron las grabaciones de otras cámaras, los archivos estaban dañados o desaparecidos. La pregunta fue inmediata. ¿Era posible que alguien tan incómodo para tanta gente poderosa hubiera sido dejado a su suerte? ¿O era parte de un plan mucho más grande? Aquí entra en juego la teoría más inquietante. Epstein no murió, fue sacado de la cárcel. Testigos aseguran que, horas antes de que se reportara su muerte, un vehículo no identificado ingresó al estacionamiento subterráneo. Esa noche, además, los informes de la prisión muestran movimientos de personal no habitual. Quienes defienden la teoría de su fuga explican que todo habría sido orquestado por agencias de inteligencia y sectores financieros que no podían permitirse que Epstein hablara. Su lista de contactos era un arsenal nuclear. Príncipes, presidentes, magnates tecnológicos, banqueros, incluso figuras del espectáculo. Todos ellos podían caer si Epstein decidía colaborar con la justicia. El cuerpo presentado a la prensa tampoco disipó las dudas. Médicos independientes señalaron que las fracturas en el cuello eran más compatibles con un estrangulamiento manual que con un ahorcamiento.
Y, para colmo, la única fotografía oficial del cadáver mostraba un rostro tan desfigurado que muchos conspiracionistas creen que no era Epstein, sino un doble. Después, llegaron los avistamientos. En 2020, supuestas imágenes lo mostraban en una isla del Caribe, rodeado de hombres armados. Un año después, rumores de que estaba en Qatar bajo identidad falsa. Y en 2023, un periodista aseguró haber recibido fotografías de Epstein en Marruecos, en una finca de lujo, aunque nunca se publicaron por presiones legales. Todo esto alimentó una narrativa paralela, que Epstein fue silenciado, sí, pero no a través de la muerte, sino de la invisibilidad, convertido en un fantasma protegido por los mismos a quienes alguna vez sirvió. Y aquí surge el verdadero dilema. Si sigue vivo, ¿qué hace? ¿Está en silencio absoluto para garantizar su supervivencia? ¿O todavía opera, moviendo hilos desde la sombra? Algunos investigadores creen que fue convertido en un rehén de lujo, encerrado en algún lugar secreto, aislado del mundo, pero vivo porque su conocimiento es demasiado valioso para dejarlo morir del todo. El estallido de la teoría Epstein vive no es casualidad. Responde a una desconfianza creciente hacia las instituciones, hacia los gobiernos, hacia los sistemas judiciales que parecen proteger a los poderosos. Porque si un hombre que estaba bajo la vigilancia más estricta del mundo pudo desaparecer de esa forma, ¿qué garantía tiene el resto de que la verdad alguna vez saldrá a la luz? Lo más inquietante de todo es que, 6 años después, nadie puede demostrar lo contrario. Oficialmente está muerto, pero no hay pruebas públicas incuestionables. Solo un informe forense plagado de inconsistencias, una prisión llena de errores imposibles y una élite global que respira tranquila porque el hombre que sabía demasiado ya no puede hablar. O si puede, porque si algún día aparece una foto clara, un vídeo real, una prueba sólida de que Epstein sigue vivo, no sería solo el escándalo del siglo. Sería el colapso de la confianza en la justicia, la confirmación de que existen redes de poder capaces de controlar la verdad a nivel global. Epstein no se suicidó, y cada nueva pieza que aparece en este rompecabezas oscuro nos obliga a considerar que, tal vez, Epstein nunca murió. La noche del 10 de agosto de 2019 comenzó como cualquier otra en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, mientras dentro, los corredores grises y húmedos de la prisión mantenían su rutina de vigilancia. Pero en el ala donde estaba Jeffrey Epstein, algo distinto estaba ocurriendo. Los registros oficiales dicen que 2 guardias estaban de turno, pero más tarde se sabría que ambos se durmieron al mismo tiempo. ¿Casualidad? Difícil de creer. Sobre todo porque esas horas exactas eran las más críticas. La madrugada, cuando todo el mundo baja la guardia, menos los que planean algo. En esos momentos, un vehículo oscuro ingresó al estacionamiento subterráneo del centro. No estaba programado, no correspondía a ningún servicio, y aún así nadie lo cuestionó. Sus ocupantes jamás aparecieron en los informes oficiales. A la 1:30 de la madrugada, las cámaras que apuntaban directamente al pasillo de la celda de Epstein dejaron de grabar. El fallo fue atribuido a un problema técnico, pero los expertos en seguridad señalan que es prácticamente imposible que ese corte ocurriera de manera aislada y justo en ese momento. Aquí es donde la teoría del rescate toma forma. Según filtraciones no confirmadas, un grupo reducido de hombres entró por el acceso de personal autorizado, vestidos como guardias. Su objetivo: sacar a Epstein vivo y dejar atrás un cuerpo sustituto. El procedimiento, cuentan los rumores, fue quirúrgico. Entraron a la celda, redujeron a Epstein, o lo convencieron de cooperar, prometiéndole protección, y lo sacaron esposado como si fuese un traslado de rutina. El intercambio de cuerpos habría ocurrido en una sala aislada, donde un doble, muerto previamente, fue colocado en la camilla que saldría horas más tarde hacia la morgue. Ese supuesto cadáver, mostrado a los medios en una única fotografía filtrada, tenía facciones ligeramente distintas. Los defensores de la teoría compararon la oreja, la nariz, incluso la mandíbula. Nada coincidía del todo. Una vez fuera, el plan se desplegó con precisión militar. El vehículo que lo transportaba habría recorrido Manhattan hasta llegar a un helipuerto privado, donde lo esperaba un jet con destino a algún lugar del Caribe. Otros aseguran que fue llevado en avión militar a una base secreta. Los destinos posibles que más mencionan son Qatar, Marruecos o incluso una isla privada sin registro oficial. ¿Quién orquestó todo esto? Aquí surgen las versiones más oscuras. Algunos apuntan a la CIA o al Mossad, alegando que Epstein había sido durante años un activo de inteligencia que recopilaba información comprometedora de las élites.
Otros creen que fueron los propios multimillonarios y políticos que frecuentaban su círculo quienes pagaron millones para mantenerlo con vida, en un retiro dorado pero bajo control absoluto, como prisionero de lujo. Lo cierto es que, desde esa noche, los rumores no han cesado. Cada cierto tiempo aparecen supuestas fotos borrosas de Epstein caminando por playas privadas, entrando a hoteles exclusivos o viajando bajo identidades falsas. Siempre son desmentidas, pero nunca lo suficiente como para disipar la duda. Y mientras tanto, el caso sigue siendo un agujero negro de inconsistencias. El informe forense que hablaba de fracturas inusuales en el cuello. Los guardias que falsificaron documentos y luego recibieron penas mínimas. Los fallos de cámaras inexplicables. Todo encaja en un rompecabezas en el que lo único seguro es que Epstein sabía demasiado. La gran pregunta es, ¿por qué mantenerlo vivo? Para algunos, la respuesta es simple. Su silencio vale más vivo que muerto. Es posible que esté en algún lugar aislado, vigilado las 24 horas, sin contacto con el exterior, usado como moneda de cambio, como un archivo viviente que nunca podrá declarar en un tribunal. Y entonces, lo inquietante, si algún día llegara a reaparecer, si se filtrara una prueba sólida de que sigue con vida, no solo sería el mayor escándalo de la historia moderna. Sería la confirmación de que la justicia global no es más que un teatro donde los poderosos deciden quién vive, quién muere y quién desaparece. Por eso la frase "no muere" se repite en camisetas, en grafitis, en foros y en redes. Epstein no se suicidó. Y quizá Epstein nunca murió. Han pasado años desde aquella noche en la que la versión oficial aseguró que Jeffrey Epstein se había quitado la vida. La frase "Epstein no se suicidó" se convirtió en un mantra global, repetido en camisetas, pancartas de protesta y foros digitales donde los conspiracionistas y los investigadores independientes mantenían viva la llama de la duda. Y entonces, un día cualquiera, el mundo se detiene. Una filtración sacude Internet. Un video borroso muestra a un hombre entrando en un hotel de lujo en Dubái. Su caminar, su perfil, su rostro, todo apunta a lo imposible. En cuestión de horas, la grabación se viraliza bajo un título que hiela la sangre. ¿Epstein sigue vivo? Los gobiernos reaccionan con furia. Estados Unidos califica el video de montaje, mientras en Europa varios medios lo descartan como fake news. Pero en paralelo, expertos en biometría, analizando la grabación cuadro a cuadro, señalan coincidencias del 98% en la estructura facial. Y ahí comienza la verdadera tormenta. Al día siguiente, en la Dark Web aparece un archivo encriptado. Dentro, miles de documentos, vuelos privados, correos electrónicos, listas de nombres vinculados a fiestas y reuniones organizadas por Epstein. Entre ellos, políticos en activo, CEOs de grandes corporaciones, incluso miembros de casas reales. El archivo lleva un título inquietante: Dead Men Don't Talk, los muertos no hablan. El efecto es inmediato. Las bolsas caen, gobiernos se tambalean, y los medios, por primera vez, no saben qué contar. ¿Cómo explicar que un hombre que oficialmente murió en 2019 ahora parece estar chantajeando al planeta entero con información secreta? En ese escenario, Epstein deja de ser un individuo para convertirse en un símbolo del colapso de la verdad oficial. Si está vivo, significa que el sistema judicial mintió, que las agencias de inteligencia no solo permitieron su fuga, sino que la orquestaron. Y lo más grave, que el entramado de poder que todos sospechaban existe y es mucho más grande de lo que imaginamos. La sociedad se divide. Para algunos, Epstein es ahora el fantasma que regresa para hundir a la élite, un testigo incómodo que finalmente hará justicia. Para otros, es simplemente un prisionero de lujo liberado por los mismos que lo usaron, un peón más en un juego de control global. Las calles se llenan de protestas, los noticieros no hablan de otra cosa y los gobiernos hacen lo imposible por restablecer la calma. Pero ya es tarde, porque una verdad se instala en la mente colectiva. Si Epstein está vivo, nadie está a salvo de la manipulación del poder. Y la pregunta final, la que sacude la conciencia de millones, es inevitable. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cuántas veces más nos han mentido con la misma frialdad? Epstein no se suicidó. Epstein nunca murió. Y si algún día vuelve a aparecer, el mundo ya no será el mismo. El rumor llevaba años creciendo. Se hablaba de fotos borrosas, de documentos filtrados, de testimonios contradictorios. Pero nada podía compararse con lo que ocurrió aquella mañana. Una transmisión en directo, hackeada simultáneamente en redes sociales, noticieros e incluso pantallas públicas de varias capitales, interrumpió la programación habitual. Allí,
En un entorno oscuro y rodeado de hombres encapuchados, apareció un rostro envejecido pero inconfundible. Jeffrey Epstein. Su voz era firme, casi desafiante. Empezó diciendo lo que millones ya sospechaban. No me suicidé. Nunca morí. Me sacaron de esa celda porque sabía demasiado. Y con esas palabras, el mundo se congeló. A continuación, desplegó pruebas, grabaciones inéditas de reuniones secretas, copias de vuelos en su famoso Lolita Express y una lista con nombres que helaron la sangre del planeta. Presidentes, primeros ministros, banqueros de las mayores instituciones, magnates tecnológicos, estrellas del entretenimiento. Todos conectados a su red. La filtración fue inmediata. Los archivos se replicaron en cuestión de minutos en miles de servidores, imposibles de borrar. La censura, por primera vez, no pudo contener la marea. Las reacciones no tardaron. Gobiernos negando, portavoces en pánico, instituciones enteras tambaleándose. Algunos líderes dimitieron de inmediato, otros desaparecieron de la vida pública como si fueran fantasmas. Y en las calles, la furia popular estalló. Manifestaciones masivas, ataques a embajadas, gritos de «nos mintieron» retumbando en las plazas. El sistema financiero sufrió un terremoto, caídas históricas en las bolsas, fuga de capitales, monedas desplomándose. La gente ya no creía en nada. Si podían ocultar la verdad sobre Epstein durante años, ¿qué otras verdades estaban enterradas? Los noticieros hablaron del día del silencio roto. Un día que quedaría marcado en la historia como el momento en el que la ficción de la democracia y la justicia se vino abajo ante los ojos de todos. Epstein no era un hombre libre, pero tampoco era un muerto. Era un testigo incómodo, un rehén que había logrado enviar su mensaje al mundo. Y ese mensaje era devastador. El poder nunca juega limpio. La consecuencia fue inmediata. Algunos países cerraron sus fronteras, otros iniciaron juicios históricos, y en la Casa Blanca se hablaba de mayor colapso de confianza desde el 11 de septiembre. Pero lo más inquietante estaba aún por venir, porque si Epstein podía reaparecer después de una década en la sombra, ¿qué otros secretos estaban esperando para salir a la luz? La gente comenzó a repetir una frase que parecía sacada de un guión de cine, pero que ahora era una advertencia real. Si Epstein habló, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Y así, la teoría que empezó como un susurro en foros de Internet terminó convirtiéndose en un cataclismo global. Porque Epstein no se suicidó, Epstein nunca murió, y su regreso era la prueba más peligrosa que la humanidad había visto en décadas. La segunda aparición de Epstein no fue improvisada. Semanas después de su primer mensaje al mundo, cuando ya las calles ardían con protestas y los gobiernos tambaleaban, llegó un nuevo archivo encriptado, esta vez con un título más siniestro: el Proyecto Eterna. Dentro había algo mucho más grande que una lista de nombres. Era un mapa, un entramado digital que mostraba cómo bancos internacionales, compañías tecnológicas, farmacéuticas y gobiernos habían estado unidos durante décadas en un mismo plan: el control total de la sociedad a través de la economía, la salud y la guerra. Los documentos filtrados detallaban contratos secretos que vinculaban conflictos bélicos con ganancias de corporaciones, acuerdos de reconstrucción diseñados antes incluso de que estallaran las guerras, y reuniones privadas donde se decidía qué país caería primero y qué recursos serían explotados después. Epstein lo describió como un teatro mundial en el que las guerras eran escenarios, los políticos actores y la población simples espectadores que creían estar viendo realidad. Lo más impactante fue la sección de las farmacéuticas. En los archivos había evidencia de experimentos médicos realizados en secreto, vacunas probadas en poblaciones vulnerables y un mercado paralelo de medicamentos diseñado para enriquecer a unos pocos mientras millones sufrían enfermedades curables. En otro bloque, aparecían los gigantes tecnológicos. Emails y grabaciones mostraban cómo las redes sociales habían sido creadas y manipuladas no solo para conectar al mundo, sino para monitorearlo, dividirlo y moldear la opinión pública. Cada tendencia viral, cada noticia filtrada, cada discurso de odio, todo había sido, según los documentos, cuidadosamente impulsado para mantener a la gente distraída mientras el verdadero poder actuaba desde las sombras. Y entonces, lo más aterrador, un calendario. Fechas concretas que señalaban eventos globales planeados con años de antelación. Crisis económicas, subidas artificiales de petróleo, incluso la caída de gobiernos que parecían espontáneas pero que, según los archivos, habían sido orquestadas desde un comité invisible. El mundo entró en pánico. Lo que muchos llamaban teorías de conspiración ahora tenía pruebas escritas, grabaciones, contratos con firmas oficiales. Era imposible negarlo.
Los gobiernos entraron en modo de supervivencia. Algunos acusaron a Epstein de manipulación y exigieron borrar la información. Otros admitieron que era real, pero aseguraron que lo hacían por el bien común. En las calles, la gente ya no confiaba en nada. Las fronteras se cerraban, los bancos limitaban los retiros de dinero, Internet estaba a punto de colapsar por la avalancha de descargas del archivo. Los líderes más mencionados en las filtraciones desaparecieron de la escena pública. Algunos se refugiaron en búnkeres privados, otros fueron destituidos por golpes de Estado improvisados. El término Eterna se convirtió en sinónimo de miedo, porque, según Epstein, ese era el verdadero plan. Construir un sistema eterno, un imperio invisible que sobreviviera a cualquier cambio de gobierno, a cualquier revolución, a cualquier crisis. Y en el cierre de su transmisión, Epstein lanzó la frase más escalofriante de todas. Yo no era el arquitecto, yo era el mensajero. Y si yo caigo, otros seguirán hablando. El proyecto Eterna no es futuro, es presente. Y ustedes han vivido dentro de él sin saberlo. La pantalla se apagó, pero el eco de esas palabras retumbó en cada rincón del planeta. Porque si todo era cierto, si cada crisis, cada guerra, cada noticia viral estaba programada, entonces la humanidad entera había sido prisionera de un guión escrito por manos invisibles. Y lo más inquietante es que nadie podía asegurar que Epstein fuera el último en hablar. Quizás había más testigos, más fantasmas esperando su momento. Quizás el mundo que conocemos nunca fue nuestro.